Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo el resumen del primer diario, primera parte de la novela, de la última novela escrita por José María Arguedas, titulada El zorro de arriba y el zorro de abajo. Esta novela fue publicada en 1971, 2 años después de la muerte de la Humauta, y en esta nos cuenta un recorrido, el viaje emocional, físico que realiza el autor en los últimos años, meses de su vida. La novela inicia, contándonos un poco de su historia, que en 1944 había iniciado una dolencia psíquica que lo había dejado inválido intelectualmente y ya no podía hacer las cosas que él acostumbraba a hacer, como escribir, como leer. Recordaba algunos de los autores que él había leído, como Onef, Menville, Carpentier, Rulfo, pero que ahora ya no era lo mismo. Y él decía que si alguien estaba como él, pero mejor que muriera. Entonces se lamentaba mucho de no poder pelear como antes y poder escribir como antes. Y decía que él quería, seguir peleando, hacer algo en contra de los manipuladores de millones de personas cristianas que lo utilizan como bueyes condicionados. Entonces estaba con esta idea y parte de la gran parte de la novela se basa en eso, del tema central que lo atrae a él, que es la muerte, pero también nos cuenta algunas meditaciones acerca del Perú y también de personas. Nos comenta que para ese año de 1900, después de esta recaída fuerte que había tenido en 1944, había tenido un encuentro con una samba prostituta, quien le devolvió eso que llaman los médicos el tono de vida. Había mejorado, pero no como antes. Pero al menos eso le hizo poder seguir vivir o seguir viviendo muchos años más. Pero ya para ese tiempo, en 1966, decide continuar con esta búsqueda hacia el final de su vida. Había pensado en diferentes opciones, como por ejemplo un revólver, el cual sería no el más fácil de conseguir, pero sí el más efectivo para poder terminar de una vez. Pero no era sencillo, no era sencillo y tenía que buscarlo. Entonces, en su búsqueda, en ese pensar, también había decidido pues irse a San Miguel o a Obrajillo de Canta para poder ahorcarse rápido, eficiente, como él quería. Y los últimos días tal vez lo pasaría en compañía de los perros que vivían por ahí o acariciando los chanchos, entre otros. Pero que al final tampoco se llega a concretar, no se llega a concretar, y también piensa en la opción de poder tomar veneno, pero le da miedo el dolor. Piensa en cómo algunos pobres de la capital deciden tomar esta medida y terminan muriendo de maneras macanudas, como él lo indica. Entonces él quería encontrar una manera eficiente, tranquila, decente de poder morir. Y bueno, con este pensamiento él hace algunas reflexiones acerca de la sociedad. En un momento comenta acerca del comunismo. Indica que si el comunismo, como en Cuba, llegara, se multiplicarían los árboles y las montañas. Y también reflexiona acerca de qué es escribir o cuál es la naturaleza del escritor. Indica que uno escribe por amor o por necesidad, pero no por oficio. Y que para poder escribir uno tiene que vivir incondicionalmente para poder interpretar la realidad y el caos. Pero también reconoce que hay algunos autores como Mario Vargas Llosa que escriben por oficio. Por oficio, recuerda algunas escenas de su vida, como por ejemplo una conversación, un encuentro de los tantos que tenía con sus amigos, en las que tomaban, conversaban, y le entró la nostalgia, ese pensamiento, y pensó que tal vez su condición era patológica, porque él reconocía que tenía personas bellas en su vida, pero que no eran tal vez lo suficiente, ¿no?, para poder continuar viviendo. Piensa en algunos males, algunas dolencias, algunos episodios que él había sufrido siendo niño. Recuerda muchas, pero también piensa que las que no se recuerda tal vez son las que lo lastiman más.
Recuerda a un indio llamado Felipe con quien había pasado parte de su infancia y que a él lo consideraba un sabio. Él lo consideraba un sabio y era una persona que cuando estaba con él o lo abrazaba o tenía contacto, sentía una tranquilidad tremenda, se sentía paz, tranquilo. Y también, bueno, recuerda que el indio era un poco más bajo que él, pero cuando se veían como dos hombres, uno delante de otro. Recuerda, siendo, bueno, más pequeño, dormir en una batea dentro de la cocina de la cocinera, en un batán de piedra que le servía a él pues de cama, encima de unos pellejos y tapado por un poncho, ¿no? Y como también un tiempo llegó una mestiza llamada Felipa y estuvo durmiendo por ahí cerca y con quien, bueno, estaba embarazada, y poco a poco la mestiza se fue, bueno, acercando hacia él y mantuvieron relaciones, y como después de bueno, de este encuentro él se escapó hacia el río pidiendo al cielo y a la Virgen que lo dejaran, que no lo dejaran vivir o que se lo llevaran de este mundo, ¿no? Esas son algunas de las reflexiones, y después de esto, bueno, ya nos introduce a la historia, al tema de la historia de este primer diario que se suscita en Chimbote, en una, bueno, en una zona pesquera que para ese tiempo estaba en un boom tremendo. Es decir, la cantidad poblacional se había triplicado, quintuplicado año tras año por la explotación de la pesquería, y principalmente de la anchoveta. Eran muchas las personas que venían de diferentes partes del Perú, principalmente de la sierra, hacia esa zona de la costa para poder trabajar y encontrar un sustento, porque recibían las noticias claro, las historias de que las personas que trabajaban ahí podían hacer grandes cantidades de dinero, incluso solo un día, con un solo día de trabajo. Entonces empieza con una conversación entre el zorro de arriba y el zorro de abajo y la introducción hacia la historia, que inicia con Chaucato, uno de los trabajadores que dirigía la bolichera Sansón I, y que como parte de su tripulación estaba el mudo, que era un homosexual que mantenía relaciones con su madre, bueno, incestuosas. También estaba el músico, entre otros. En este trabajo diario siempre había un vocabulario de jergas, vocabulario soeces, de insultos, amenazas. Era la forma en cómo ellos trabajaban, se comunicaban. Y en un momento el músico se dirige hacia Chaucato y le comenta o le pregunta de por cómo es posible que tú tengas una bolichera de la capacidad de 100 toneladas, si eres amigo de Braschi, tienes más experiencia, vas muchos años trabajando acá, y como otras personas que van menos años, tienen menos experiencia, tienen bolicheras mejor equipadas y con mayor capacidad, que incluso pueden llegar a ganar el doble que tú. Chaucato se molesta, se enoja, pero el mudo aleja al músico rápidamente, de miedo o tratando de evitar peleas en la bolichera. Y este día reciben pues el comunicado del cadete, como ellos lo llamaban, quienes le indican cuál es la dirección que están siguiendo los anchovetos. Y todas las bolicheras que estaban allí, bueno, detenidas, se dirigen a esta zona que indica el cadete para poder esperar a esta mancha de anchovetas que se dirigía por el mar. Para ello utilizan radares que les indican por dónde están transitando estos peces. Se dirigen hacia ahí y llegan a ver el cerro El Dorado y comentan, bueno, una leyenda de Tutaiquiri, que era un hombre que se había quedado 2500 años trenzando las montañas y que había sido atrapado por una zorra de la costa y se había quedado ahí. Esa fue la leyenda que había recordado o también se menciona en esta primera parte. Logran pescar este día. Chaucato les había dicho que si pescaban 100 toneladas de anchoveta les iba a contar la historia de los lobos marinos. Y la historia era que Chaucato de niño había matado a varios de estos animales, parte de la historia, ¿no? Entonces, ese día superan por doble la meta que había planteado Chaucato. Habían pescado 200 toneladas
pero por la capacidad limitada de Sansón I de la bolichera, deciden retornar los 100 toneladas restantes y vuelven solamente con las 100. Igual había sido un día bastante productivo y cada uno de ellos iba a recibir una suma alta de dinero para ese tiempo. Y bueno, y ahí hablando ya del dinero, de cómo ellos destinaban estos ingresos que tenían. La gran mayoría de los trabajadores por las noches, al terminar la jornada, era ya una costumbre dirigirse hacia un prostíbulo, un burdel, que se dividía en 3 zonas principalmente, en la zona rosada, la zona blanca y el corral. Y esa división se hacía dependiendo del dinero, de la capacidad económica que tenías para poder acceder a estos servicios. La más cara, el servicio premium era en la zona rosa, donde había extranjeras y mujeres más cotizadas. En la zona blanca era más o menos, y en la zona, el corral, denominado el corral, había, por ejemplo, como dicen, mestizas, indias, provenientes de la sierra o de la selva, que prestaban sus servicios a un bajo costo, desde 5 soles, o incluso había algunos hombres que ofrecían prendas de vestir, ropa, sombreros, con la promesa de pagar, o incluso esa era la forma de pagar, pero muchas de ellas no lo aceptaban como una forma de percibir dinero por los servicios que ellas ofrecían. Y en este burdel, bastante conocido por la zona de Chimbote, muy recurrido además por todo tipo de personas, entre extranjeros y nacionales, empieza una gresca, una pelea entre el mudo y Maxwell. El mudo se tropieza con Maxwell, se le cae su cuchillo, su chaveta, y empieza la riña, la pelea. Y cuando su cuchillo se le cae, la mamá del mudo, que era la muda, se le llama así, la muda, ve el cuchillo y rápidamente recoge. Era una mujer que trabajaba en el burdel, que tenía años de experiencia y que era considerada la más sabia del lugar. Yo supongo por los años de experiencia. Bueno, entonces ahí empieza la pelea, se amenaza, en el mudo amenaza a Maxwell y así. Llega la policía, recoge a unos cuantos de ellos y se retira. Se retira. Y luego aparece un pesquero, otro personaje llamado Zabaleta, que utilizan adjetivos como por ejemplo lector, pescador, sindicalista, que era conocido por esa zona, conocido, lo saludaban. Y este personaje, se dirige, ve el mar y compara al mar con una zorra, porque dice que el mar produce, pero también huele feo, ¿no? Así lo dice. Y luego aparece otro pescador llamado Asto. Asto era un indio que había llegado a Chimbote, pero que había hecho los modos posibles para tener una licencia de pescador. Y esto le había posibilitado a él poder ganar más dinero de lo que acostumbraba, ¿no? Con esta licencia él podía obtener mejores beneficios. Y con el uso de estos beneficios, él le gustaba ir hacia la zona rosa del prostíbulo para visitar a la Argentina. Y en este primer encuentro, pues, la Argentina lo atiende, le dice guagua, bebé, lo compara con una vizcachita. Y todo esto le gusta a Asto, y termina o sale de este encuentro, de este servicio, feliz, con una sonrisa, silbando y contento, ¿no? Y después de salir se dirige se va hacia el corral, se va hacia uno de los cuartos y saca a una mujer, y esta mujer es su hermana que trabaja ahí por las noches, y decide llevársela a su casa, con el motivo de que era el onomástico de Asto. Entonces quería celebrarlo y se llevó a su hermana para poder hacerlo. Y luego estaba Chaucato, que también, como de costumbre, agarra a dos mujeres que estaban por ahí y se las lleva. ¿No? Se las lleva, y la gente que lo ve comenta, bueno, es soltero, trabaja, es pesquero, gana bien, y con un tono de, wow, él puede hacer esto porque lo tiene y puede, porque lo puede y tiene. Bien. Y luego la noche va transcurriendo, gente va, gente viene, hay colas, hay algunas riñas, como de costumbre. Es un lugar donde ya eso está bastante adaptado a la realidad.
Y luego al pasar la noche ya tiene que cerrar también el corral. Cierran y luego las prostitutas tienen que volver a sus hogares. Por lo general, todas viven por los cerros aledaños, zonas altas después del muelle, donde tienen que subir. Pero ellas al no querer o no querer pagar estos costos que exigen los taxis, deciden irse caminando. Iban en grupos y había una de ellas que subía con dificultad y una ya más experimentada se dirige a ella y le dice que seguro no ha parido, que las mujeres que han parido, han dado a luz, han tenido un hijo, pueden soportarlo todo. Y así terminan subiendo. Aparece una de las prostitutas llamada Orfa, que tiene un hijo con Tinoco. Tinoco era un pescador conocido por tener muchas mujeres, varios hijos en diferentes mujeres, tenía esposa, tenía hijos con su esposa, pero también era un personal como de confianza que hacía las cosas sucias por Braschi. Braschi era el dueño de la empresa pesquera de Chimbote. Entonces Orfa se dirige hacia su casa, ahí lo estaba cuidando, una señorita, una mestiza, una india, estaba cuidando al bebé y luego ella llega, mira a su hijo y lo va cuidando. Pasamos a otra escena en la que ya está, hay una mestiza bailando por el arenal, bailando, moviéndose al movimiento de un huayno. Está cantando, bailando y se acerca en eso un hombre, que luego ya sabemos que es un coronel, y que al inicio están bailando, pero luego que la india le tira arena en la cara y este le responde con un puntapié y le dice como me has malogrado, me has jodido o me estás perjudicando, ¿no? Entonces es de esta manera como termina parte del relato, y luego aparece una conversación entre el zorro de arriba y el zorro de abajo, como ellos van conversando. Entonces, por ejemplo, el zorro de arriba le dice al zorro de abajo, Yanahuico jina taquicamo yatispaja, tapas chimbotemanta, chaymantaja, y mainanata, y mainapas monas jaikita, huyanacuso, yao yunga atuj. Esto en español quiere decir que canta como pato acerca de Chimbote, y después nos vamos a contar historias como quieras y como sea. Oye, zorro de la costa, le dice. Y luego termina pues con Chaucato despertándose y dirigiéndose a su centro de labores, que era el mar, junto con la bolichera Sansón I. Bueno, esto fue el final de este primer diario, primera parte. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias. Hasta luego.